Eduardo se encontraba bastante estresado por la auditoría que le hacían a su empresa. Él, como empresario, había luchado para tener el máximo de ganancias para él y sus trabajadores. Se había asesorado con varias agencias de gestoría de impuestos para evitar pagar lo mínimo posible, y muchas veces esto rayaba en lo ilegal. Se encontraba encerrado en su oficina sin ventanas al fondo de su taller, un negocio de maquila de ropa deportiva, así como otras veces se encerraba cuando sentía que no estaba en control de la situación. Su padre desde pequeño lo había instruido a jamás demostrar sus sentimientos, como la ansiedad, la desesperación y mucho menos llorar, y aunque no era un asunto para llegar a las lágrimas, la ansiedad sí le invadía. Tenía un par de horas así. Aprovechó para organizar diversa documentación que tenía traspapelado, cuando una llamada a su celular le hizo salir de su labor. Era su hermano Andrés, para informarle que la hermana de ambos, Sofía, había sufrido un accidente bastante grave. ¿En qué hospital está?, preguntó Eduardo, a lo que le contestó su hermano: Hospital de la Cruz. Salió de inmediato con dirección al hospital. Sofía acababa de terminar su carrera de mercadotecnia. Hace unos días había tenido una fiesta de graduación y había organizado una salida junto con todos sus compañeros a la playa. Pero de regreso, el autobús en la madrugada se desbarrancó con la mayoría de los ocupantes en muy malas condiciones. Sofía era muy querida por Eduardo. El último año ella había hecho su servicio social en la empresa. Le había convencido de cambiar de logotipo. Le había motivado a poner un nuevo eslogan. Y así como le ayudó a subir su negocio a la red. Al llegar al hospital, se encontró en el lobby a varios de sus familiares y de los demás compañeros. Ahí se vio con su hermano Andrés y padre de Sofía, quien le informó de la condición de ella. Era bastante delicada. Se quedó ahí junto con otros familiares en espera de noticias. Ya de noche se acercó a su hermano, que se encontraba bastante mal. Trató de animarlo. La condición de Sofía era crítica, pero dentro de eso, estable, por lo que había esperanza. Eran casi las 2 de la mañana cuando hubo un movimiento en torno a ella. Al parecer, había sufrido un paro cardíaco y estaban reanimándola. Todos estaban nerviosos y angustiados. Además de ella, estaban 18 compañeros en condiciones similares. Nadie había muerto, pero todos estaban en condición delicada. Eduardo no soportó tanta angustia. Salió del hospital para pasearse lentamente por enfrente del ingreso. Prendió un cigarro de esos que había dejado desde hace un par de años, pero que hoy le hacía falta para tranquilizarse. Bajaba la cabeza desesperado mientras exhalaba el humo del cigarro. Era demasiado la angustia. Las calles afuera del hospital eran muy tranquilas y contrastaba con el interior del lobby, donde un mundo de personas buscaba respuestas de sus seres amados. En esa tranquilidad del exterior apareció una señora de edad avanzada, baja de estatura, con un suéter blanco tejido a mano, que caminaba de forma deprisa. Le llamó la atención que estuviera en la calle a esa hora, pero por una parte era obvio, tal vez vivía cerca y tuvo algo que hacer urgentemente. Pasó junto a él y apenas pudo escuchar un buenas noches porque audible, a lo que él contestó el saludo. A los pocos minutos le informaron que Sofía seguía delicada. Quedó con su hermano en retirarse a descansar y en la mañana regresaría para que su hermano hiciera lo mismo. Ya llevan varias horas así y necesitaba descanso. Al día siguiente temprano, al llegar al lobby del hospital, vio una imagen muy triste. Varios estaban llorando. Al preguntar a su hermano, este le comentó que poco después de irse, 2 jóvenes habían muerto. ¿Cómo sigue Sofía?, preguntó. Igual, delicada pero estable, fue la respuesta de Andrés. Eduardo se quedó con Andrés en el hospital todo el día. Ya entrada la noche, cansado por la carga emotiva, salió un poco hacia la calle, pasando en ese momento la viejecilla del día anterior de forma rápida. Giró un poco la cabeza para ver con cierta curiosidad con qué pariente llegaba, pero se perdió entre el mar de personas. Entre sí pensaba: más tarde la veré, porque además a esa hora no se permiten visitas. Poco antes de las 6 de la mañana surgió una noticia.
otro joven había muerto. Y era curioso, era uno de los que mostraba mejoría días anteriores. Llegó Andrés y se retiró. Quedó regresar por la tarde. Ir a la oficina a terminar unos pendientes, pero por desgracia se complicó más de lo previsto y llegó al terminar la tarde. ¿Cómo sigue Sofía?, preguntó. Mal, me acaban de decir que está más crítica, contestó Andrés. Las siguientes horas su hermana luchaba por su vida y ya para medianoche estaba en condición estable. Estaban ambos esperando en el lobby, cuando de repente entra la viejecita de suéter blanco tejido a mano, pasada de medianoche. Andrés, ¿ves a esa señora de suéter blanco? Sí la veo. ¿Qué pasa con ella? Hazme un favor, trata de ver con quién va. La otra vez traté de ubicar con quién llegaba y se me escapó. Trataron de ver con quién iba y de nuevo en el mar de personas se escapó. ¡Ja! Ya se me perdió, dijo Andrés después de no localizarla, no dándole la importancia. ¿Sabes? Hay algo que no me gusta de ella, le dijo. En los próximos minutos Eduardo le contó de los días previos en la que le había visto y como cosa rara coincidía con desgracia de los jóvenes. Así que parecía una persona bastante ajena a los que se encontraban ahí. Después de varios días ya se conocían todos. En ese momento se dio el rumor de otro joven muerto. Un aire helado le recorrió pensando en la coincidencia. Se quedaron toda la noche en el lobby en espera de nuevas noticias, así como esperaban ver a la viejecilla de nuevo salir. Nunca salió. Lo que sí pasó fue la muerte de otros 2 chicos, y para agravar la situación, Sofía había recaído otra vez. Decidieron el próximo día investigar más sobre la viejecilla y seguirla. Eduardo la esperaba fuera del ingreso y Andrés se encontraba dentro del lobby. Pasada la medianoche, llegó la misteriosa dama, a lo que la siguieron, dándole tan solo unos metros de distancia para ver qué es lo que hacía. Desde un principio fue extraño, ya que fue evidente que evitaba el contacto de la gente del personal del hospital. Esperó que se distrajera el personal de seguridad, ya que no eran horas de visita. De la misma manera lo hicieron ellos. Era cada vez más extraño. Después de un momento la perdieron de vista. Se les ocurrió buscar en la zona de observación donde estaba Sofía y sus compañeros. Ahí, en ese gran pasillo que conectaba cada uno de los cuartos en observación, se encontraba la viejecilla. De un principio fue difícil localizarla, ya que estaba a un lado del gran macetón. Lo que la descubrió fue el movimiento de las manos. Al acercarse por parte de los hermanos, parecía un movimiento raro. Tenía un semblante furioso. Su movimiento de las manos eran como si quisiera golpear a alguien. Estaba molesta. Había una gran ira. Todas esas expresiones llenaron de enojo a los hermanos. ¿Qué haces?, gritó Andrés. La mujer se asustó al ser encarada. Malhumorada y refunfuñante, bajó por las escaleras de emergencia que se encontraban al lado de los elevadores. Se quedaron un par de segundos mientras llegaba una de las enfermeras alertadas por los gritos de los hermanos. Una de las puertas donde se encontraban los jóvenes estaba abierta. Era la de su hermana Sofía. Andrés bajó por las escaleras y salió hasta la calle a buscar a la viejecilla, pero ya no la encontró. Toda esa noche estuvieron llenos de dudas. ¿Qué era lo que hacía? La habían visto varias veces, pero la creían inofensiva. Su siguiente paso, esperarla o buscarla para hablar con ella. Los días siguientes estuvieron los hermanos montando guardia. Investigaron, pero nadie tenía un pariente que la conociera. Pero ya no la vieron ni dentro ni en los alrededores del hospital. Eduardo y Andrés se encontraban cansados por los días que pasaban al cuidado de su hermana. Pero llenado de optimismo, el saber que estaba mejor Sofía y sus compañeros. Incluso 2 de ellos estarían pronto a darlos de alta. El viernes por la noche llegó Eduardo, después de ver unos pendientes en su oficina, de encerrarse en su privado para llorar por la situación. Se encontró con su hermano en la recepción, que le informó que había recaído de nuevo su hermana. Incluso había la versión que no pasaría en la noche. Eduardo se encontraba desesperado. Los días anteriores habían tenido cierta mejoría, y esa recaída le bajaba totalmente los ánimos. «Oye Andrés, ¿no has visto a la viejecilla?», le preguntó Eduardo. «¿Sabes? No la vi. Estuve todo el tiempo en trabajo social y no pude estar al tanto si había sufrido». Sin decirse ninguna palabra, los dos subieron al piso, y de ahí enfrente al cuarto de Sofía se encontraba la viejecilla, haciendo sus movimientos de mano y diciendo cosas poco entendibles. Andrés con furia la sacó del hospital, mientras Eduardo buscaba a las enfermeras de guardia.
Fueron minutos caóticos. Las enfermeras entraban y salían. Subió al Andrés, el cual al llegar con Eduardo le preguntó sobre la salud de su hermana, a lo que le contestó que era aún más delicado. ¿Qué pasó con la anciana?, le preguntó Eduardo. La saqué del hospital y poco me faltó para que la golpeara, le contestó Andrés. ¿No te dijo nada? Solo decía unas palabras inaudibles, no le entendí nada. Le advertí que si la volvía a ver, no respondería de mis actos. Después de ello, todo se volvió aún más crítico. Pasaron unas horas más y fue insoportable para los hermanos. Eduardo decidió salir al estacionamiento junto al ingreso, a fumar un cigarro, y de paso buscar a la viejecilla que le había hecho un gran mal a su hermana. Hacía mucho frío y había poco personal en la recepción. La mayoría de las enfermeras y médicos estaban en los pisos de arriba debido a la gravedad de Sofía y de otros 2 muchachos que también habían caído. Eduardo buscaba con su vista entre los árboles y los autos a la dama, pero solo alcanzaba a ver sombras o siluetas que se disipaban. Y aunque estaba tentado a ir a corroborar si era ella, no quería apartarse de ahí en espera de buenas noticias. Se escuchó que bajaba el elevador y poco después se abrieron las puertas. Tenía miedo de que fuera Andrés con más malas noticias, pero no era él. Era su hermana Sofía. Salió del elevador. Caminó a través de la recepción de forma serena. Vestía un vestido largo blanco. Lucía de nuevo su cabello suelto, como solía hacerlo. Tenía una gran tranquilidad y una pequeña sonrisa. Llegó hasta él y le dijo: «Hola Lalo, ¿cómo ves? Ya es hora de partir. Cuida a Andrés, cuídense. Dile que los quiero. ¿No viste a doña Marta?» «¿Doña Marta? ¿Quién es ella?», preguntó Eduardo. «Es una gran señora, que me platicaba y me daba ánimos. Desde el principio yo quería irme, pero ella me convencía que siguiera luchando, que era muy joven y que no debía darme por vencida. Ella fue quien me daba ánimos. Había días en que ya no venía y la verdad sí me daba mis bajones y me hacía falta su compañía. A veces incluso seguía luchando para solo seguirla escuchando, para que me platicara más de lo maravilloso y afortunado que era de tener a mis hermanos. Adiós Lalo, cuídate. Y algo que me contó doña Marta de ti. No tienes que encerrarte en tu oficina para llorar por nosotros. Si lo hubieras hablado, lo hubiéramos hecho juntos». Le dio un beso y se desvaneció entre los árboles, mientras una pequeña silueta a lo lejos le daba un adiós.